la primera fase de la serie de posicionándose en la fe de Cristo, porque hablamos de identificarnos con Cristo. La palabra de Dios, comentaba yo a los hermanos del habla inglesa, hermanos, de que es una hermosura lo que la palabra nos enseña, el ser bautizados en Cristo Jesús. Comprendemos, hermano, que la raíz de la palabra utilizada en el contexto bíblico está hablando de someterse, de identificarse, de emergerse en agua o en cualquier fluido. Entonces la semana pasada estábamos hablando de que nosotros, al confesar en la fe de Cristo, hemos sido vueltos a nacer, nos hemos hecho partes de la iglesia de Cristo, de la familia de Dios. Por lo tanto, ya no hay jerarquías, ya no hay nacionalidades, somos uno en Cristo Jesús, porque Él se identificó con nosotros y nosotros nos identificamos con Él. ¿De qué manera se identificó con nosotros? Lo vamos a ver el día de ahora. Porque después de identificarse en Cristo Jesús, el siguiente llamado al creyente es la hermosura de desenvolverse en el carácter de Cristo, de crecer en la fe, de enfocarse a ser como Cristo. Hay un llamado a tener la misma humildad, la misma manera que Él se posicionó cuando Él vino a este mundo, a ser uno como nosotros. Él vino no nomás a ser el Salvador, siendo Él Dios, siendo el Rey de Reyes, vino a servir. Entonces el llamado de Cristo, como le estaba diciendo la semana pasada, hermanos, este va a ser nuestro versículo clave para toda la serie. Va a ser en Habacuc capítulo 2. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuvimos hablando de que hay que mantenernos en vigilancia, que Cristo viene. Por desgracia, platicamos ahorita con los hermanos en inglés, que mucha gente que dice creer en Cristo no están caminando con Cristo. Dicen una cosa, pero su manera de actuar es diferente, es igual que la del mundo. Entonces hay una escritura, hermanos, que dice que por la culpa de muchos el nombre de Jesús es blasfemado entre los incrédulos, entre los no creyentes, porque ya el nombre de Jesús lo utilizan sin ningún, ¿cómo les diré, hermanos? Sin ningún temor, sin ningún respeto. El primer nombre dado como Jesús no fue a ningún descendiente hebreo excepto a nuestro Salvador. Fue la primera persona en el planeta con el nombre de Jesús. Pero ahora hay un montón de Jesuses. Hay falsos Jesuses. La Escritura nos lo enseña. Porque el nombre de Jesús poco a poco lo han ido minimizando en el poder que tiene ese nombre. Lo han venido usando como cotidianeses, como algo cotidiano, como algo simple. Ya nadie le tiene reverencia al nombre de Jesús, porque conocemos un montón de Jesuses. La Escritura enseña todo lo contrario, diferente. Dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. ¿Y cómo responderé a mi queja? Habacuc capítulo 2 versículo 1. Habacuc capítulo 2 versículo 1 dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, allí esperaré a ver qué dice el Señor. Ahora, mis hermanos, he estado yo diciendo, la semana pasada hablamos de cómo subirte, que el Señor hizo una fortaleza, una muralla para protegerte, no para separarte de Él. Él lo que quiere es una protección, y ese manto, ese templo que Él ha construido es en el cuerpo de Cristo, para entrar en confidencia a la presencia de Dios. Si no tienen la confidencia de entrar a la presencia de Dios, es que estamos hasta una extensión descuidando nuestro caminar con Cristo.
Todo creyente tiene aquella confidencia de entrar a la presencia de Dios porque sabemos que no es por nuestro mérito, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. Amén. Entonces, vamos a estar hablando ahora del carácter o el prepararse. La palabra griega de carácter, hermanos, o de prepararse se dice dokimazo. Y dice aquí, el significado de dokimazo es aprobar, permitir, discernir, examinar o probar. Diferente a aprobar, ¿ok? O probar o ponerlo a prueba. Viene del derivado de la palabra dekomai, que significa recibir, aceptar, ser recibido o tomar. Ok, vamos a hablar, es bien importante, hermanos, porque lo que hizo Cristo con nosotros, Él te aprobó a ser testigo de las buenas noticias de Cristo. Él te está permitiendo vivir una vida llena de su Espíritu para la gloria de Él. Él quiere que tengas el discernimiento de entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Y quiere que constantemente te examines cómo estás caminando en este mundo lleno de oscuridad. O eres la luz o eres parte de la oscuridad. ¿Por qué, hermano? Porque va a probar, va a poner a prueba todo lo que hacemos nosotros. Va a ponerlo a prueba. Entonces, como viene del derivado de la palabra dekomai, entiendan lo que han recibido. Entiendan que han sido aceptados en la casa de Dios, en la familia de Dios. Han sido recibidos. No vas a recibir todos los que vengan a la familia de Dios, sino que ustedes mismos han sido recibidos y hay que tomar almas para el reino de Dios. Hay que tomar almas para el reino de Dios. Entonces vamos a abrir, hermanos, la escritura en Filipenses, capítulo 2, hermanos. Versículo 1 al 4. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, en la escritura de Filipenses, en el capítulo 1 cerramos con algo bien importante. Se los voy a leer rápidamente en Filipenses capítulo 1. Si me acompañan al capítulo 1, hermanos, rápidamente, Filipenses 4. Dice así, mis hermanos: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Versículo 29 del 30 dice: estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Ustedes saben que fueron llamados, se les dio el privilegio. Dice en el versículo 29: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no se ha terminado. Entonces, siguiendo en el contexto, mis hermanos, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Es una pregunta. La semana pasada cerramos de que se les dio el privilegio de ser de la familia de Cristo, para que anuncien las buenas noticias, las buenas nuevas, la de Cristo Jesús. Empiecen con su hogar. Empiecen con su hogar. Si en verdad amamos a los que nosotros hemos procreído y a los que somos parte de la familia de, si en verdad los amamos, quisiéramos que todos fueran salvos. La salvación no ha sido dada al mundo, al hombre, excepto en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús.
No ha sido dado otro nombre, dice en el libro de los Hechos, hermanos, por el cual podemos ser salvos. Es solamente en el nombre de Jesús. Por eso le estaba diciendo que el nombre de Jesús hoy en día ya le dice, ¿sabes de Jesús? Ya vas a empezar con tu religiosidad. ¿Por qué? Porque el mundo está sido cegado, está sido dobletado por el enemigo a no aceptar el mensaje de salvación. Porque ha habido tanto persona herida por la religiosidad de varios que no quieren saber nada o no quieren tener nada que ver con iglesias o con fe. Hay gente, le platicaba a los hermanos hace ratito, que es que yo ya tengo un pacto con él. No ocupo ir a la iglesia, no ocupo saber de lo que está escrito. A mí que me diga alguien lo que está escrito, ya con eso soy más que bastante. No quieren tener una relación personal con Dios porque saben que les va a traer convicción. En vez de recibir la convicción del Espíritu de Dios, quieren vivir en el deseo de la carne y hacerse de los que yo no sabía. Hermanos, cuando uno se ha sido expuesto a la palabra de Dios, ya no hay excusa. No hay excusa, dice la palabra de Dios. Ahora dice, versículo 1 dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Fíjense que las preguntas, hermanos, están siendo puestas para reconocer lo que Cristo está haciendo sobre de tu vida. Un corazón compasivo. ¿Tenemos algo en común? ¿Hay algo que a ustedes les sirva de incentivo para seguir caminando con Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿No han recibido la paz de Dios? ¿Qué quieres recibir? ¿El infierno o el cielo? Yo pienso que una persona, por muy burra o menos intelectual que sea, va a decir, no, pues mejor el cielo. ¿Cómo va a querer el infierno? Hermanos, me he dado cuenta hoy en día, especialmente en mi trabajo, que muchos desean el infierno, porque van a tener unas diablitas ahí encueradas con ellos, y que una botella de Bucanas, y quién sabe qué me están diciendo. Tienen una fotografía del infierno completamente diferente a la que habla Jesús. Es eterna oscuridad y eterno tormento el infierno. No hay ningún gozo en el infierno. Pero la gente no sabe y no conoce de este mensaje, porque mucha gente ha fallado a comunicarles que el infierno es un lugar terrible, que no se le desea a ningún enemigo del planeta, especialmente a los que nosotros amamos. ¿Tienes algo común en su amor? ¿Has recibido la salvación de Cristo? No, pues que no. Dice, ¿tenemos en conjunto alguna comunión del Espíritu? ¿Estamos enseñando lo mismo o estás siendo guiado por otra enseñanza? La siguiente pregunta es, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Con eso cierra las preguntas, porque quiere que te regreses para las de atrás, para que rescates a los que no han recibido a Cristo, a los que no tienen ninguna comunión con el Espíritu, que les enseñes cómo tener comunión con el Espíritu, que seamos un ejemplo a seguir de la vida de un cristiano, de un creyente. Versículo número 2 dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros. ¿Ya ves por qué empieza con el hogar? Dice así, mis hermanos, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. No haya división en casa. Que haya una misma enseñanza, una misma rigidez en el caminar con Cristo. Si mi hijo, mi hija no quiere caminar con Cristo, ¿qué les dije la semana pasada? La primera posición de ganar batalla es de rodillas a los pies de Cristo. Humillarse en la presencia de Cristo y orar por mis hijas para que caminen con Cristo. Nosotros como padres tenemos una obligación de inclinarlos a que conozcan la palabra de Dios. Si no quieren, la siguiente paso es estar en oración por ellos.
Porque no puedes forzar a nadie a creer en lo que está escrito. Pero mediante tu vivir y tu oración va a haber cambios en el hogar. Va a haber cambios en la manera de pensar de nuestros hijos o hijas. Pero si no estamos en una comunión con el Espíritu, estamos descuidando especialmente a los que amamos. Fíjense, mis hermanos, el siguiente versículo dice: entonces hágame feliz, ¿verdad? Dice, voy a regresarme. Entonces hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. La semana pasada dije que no se agarren dormidos. Ahí viene Cristo, mis hermanos. No sabes el día ni la hora. Puede venir en la noche, en la madrugada, en la tarde, al amanecer. Nadie sabe cuándo viene Cristo. Pero que no los agarren dormidos o ocupados en las cosas de la carne, del mundo. Dice aquí, mis hermanos, dicen: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Presten atención. No se crean, porque él es el pastor, él sabe más de la palabra de Dios. Porque él es cristiano, sabe más que yo. Porque va a la iglesia, por eso él entiende más que yo. Cuando una persona se posiciona en ese pedestal, está haciendo el trabajo mal. Quiero que sepan eso. Yo constantemente les he dicho: yo no soy más que ustedes, ustedes no son más que yo. Sencillamente he optado por buscar de la palabra de Dios. Si mi corazón se llena de la palabra de Dios, ¿qué creen de qué voy a hablar? ¿De trocas del año o de millones de dólares? ¿O de la palabra de Dios? Es importante que nos llenemos del Espíritu. Entonces dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, ¿verdad? Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Mi hija es más importante que yo. Estoy orando por mi Melina, estoy en rodillas para que regrese a la fe. Ella es más importante que yo. No significa, hermanos, que Dios nos va a descuidar. Ya estamos con Él. Ya somos de Él. Ya tenemos un corazón compasivo. Un deseo para que la gente regrese a caminar con Cristo o regresen a la fe y proclamen las buenas noticias. Dice, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No sean egoístas. Muchacha loca. Eso le pasa por andar sirviendo a Dios y proclamando la palabra de Dios, y su hogar es un despapalle. Qué triste que los hermanos en la fe me trataran así. En vez de que se arrodillen conmigo a orar por mi hija o mi hijo, si tengan el mismo sentir, algo en común, tengan este don del Espíritu de Dios, que en la batalla no se termina, aún no se acaba. Estamos en una prueba, en una batalla. Hay que comprender, hermanos, como les dije ahorita, a desenvolver el carácter de Cristo. Tener el carácter de Cristo. Que Él, aún siendo pecadores nosotros, siendo enemigos de Dios, fue a la cruz y murió por ti y por mí. Y al tercer día resucitó. Para que Él tenga supremacía en todo y para todos. A Él no lo resucitaron, Él resucitó. Diferente al milagro de Lázaro. A Lázaro se fue comandado: sal Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Cristo dijo: pues nadie tiene el poder de quitarme la vida, yo solo mismo la pongo y tengo el poder de volver a levantar. Para que vean que Él es el Mesías.
enseñó esa enseñanza al Señor. Entonces, mis hermanos, dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Presten atención, mis hermanos, la siguiente escritura en Mateo. Mateo, capítulo 23, el 1 al 12, dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes, a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Aunque no los está negando, mis hermanos, a los sacerdotes. Presten atención a esto. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que predican, lo que enseñan. Ellos son los intérpretes oficiales, la gente religiosa. ¿Por qué creen que yo les digo que yo estoy en contra de religiones? Aquí les digo yo constantemente, hermanos, no se enfoquen en lo que uno enseña, busquen del Señor, que sea su único maestro. Comprendan lo que está escrito en las Escrituras, no dependan de una persona. Ya una vez que ustedes están en Cristo, ya no dependan de uno. Busquen del Señor por su propio mérito. Tengamos en un mismo espíritu, en un mismo corazón compasivo, que crezcan en la fe, que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Para que ya no más estas bancas aquí no estén llenas solamente de ustedes, sino que traiga gente nueva. Especialmente nuestros familiares. Ahí se empieza. Ahí se empieza. Entonces dice, no practican no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Es la que está reprendiendo al sacerdocio de su tiempo? No los está descontinuando. Ellos son los maestros, los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios los escogió para eso. Pero los está reprendiendo, dice, hermanos, dice, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas o en los templos. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen Rabí, que significa maestro, ¿verdad? O padre. Es lo que significa esa palabra, hermanos. Dice, pero ustedes no permitan que nadie los llame Rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestros, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser sirviente de los demás.
No se preocupen por sus propios intereses. No sean religiosos. Estas palabras dijo Jesucristo. Dice, pero que aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Gloria a Dios por su palabra. Él vino y cambió el régimen de servir a Dios para que toda la gente camine en alabanza y en libertad en Cristo Jesús solamente. Que ya no ocupen de un predicador que venga y les diga, vengan y conocen de Jesús. Que ustedes sean colaboradores con uno a llenar las bancas de gente que no ha creído en Cristo. Y la única manera, hermanos, de llegar a ese punto, a ese nivel de fe, es nunca creerse más que los demás. Porque es cristiano, él ya sabe más de la escritura. No. Porque es sacerdote, es intérprete de la ley, sabe más que yo. Tampoco. Jesús está diciéndoles aquí, hermanos, sean humildes. Humíllense ante la presencia de Dios. Punto número uno, fíjense lo que dice mi hermano, el punto número uno, el posicionarse en la fe es el servir a Dios sin ponerse en pedestales de fe. Le comentaba al hermano Mateo, hermanos, hace ratito, es que el que predica, hermano, una persona como yo, que Dios nos ha llamado a proclamar las buenas nuevas, es una tentación tan grande de que se vaya por las plazas y me siente en los lugares de honor y que digan, es que él es el pastor, y que al pastor le sirvan en vez de que el pastor sea el siervo de todos. Voltean la escritura de acuerdo a su interpretación. Es que el pastor no debe de ensuciarse, es que el pastor no debe de sudar. ¿Cómo no? ¿Dónde dice en la escritura que no? Es el primerito que tiene que bajarse con la pala y pico a escarbar la zanja para meter el agua del drenaje. Servir a los demás. No caigan en pedestales, mis hermanos. O no pongan a nadie en pedestales de religiosidad. Filipenses 5 al 11, escuchen lo que hizo Jesús, mis hermanos. Esta es mi comisión, el por qué yo les predico de esta manera y les he ido proclamando constantemente que a mí no, sino al que me llamó sea el honor y la gloria. Dice, mis hermanos, en el capítulo 2 de Filipenses, de 5 al 11, dice, tengan la misma ¿qué? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Los llevé a Mateo por este motivo, por esta escritura, mis hermanos. ¿Cómo puedo creerme yo más que mi Cristo? ¿Cómo puedo poner un pedestal que no debería de estar? Que en mi vida sea exaltado el nombre de Jesús en mi forma de vivir, para que la gente vea quién predica la verdad y quién trae un plan bajo la manga. Fíjense, hermano, lo que dice el siguiente versículo. Aunque era Dios, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Qué gran misterio da que Dios hizo hombre. Aquí está, mis hermanos. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. No se creyó. Versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Que aunque era Dios, no se consideró en igualdad con Dios, algo de qué aferrarse, mis hermanos. Algo de qué jactarse. Versículo 7 dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Dejó su reinado en el cielo, su estadía, su gloria con el Padre y vino y nació en una mujer. Fíjense la humildad de Dios.
a sobajarse a uno como nosotros. ¿Para qué? Para completar aquello que los hermanos fariseos y maestros de la ley, de intérpretes de la ley, hablaban de. ¿Y quiénes fueron los que le pusieron en contra de él si no fueron ellos? Porque la religiosidad mata la fe. Lo mandaron matar, pero estaba profetizado que iba a pasar, así que iba a sufrir. Para que nosotros los gentiles ahora despertemos un deseo en ellos de querer regresar a su Dios. Que les sirvamos de celo a ellos. Porque la salvación fue dada a los israelitas, no a nosotros. Pero como la rechazaron, vino con nosotros. Y ahora nosotros somos partes de las promesas de Dios. Dice, hermano, el siguiente versículo dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Antes había Josué, había José, se sabía. Jesús no había dado, hermanos. Aunque Josué es parecido el significado de Jesús o de Yahweh. Fíjense, hermanos, cómo la grandeza de Dios, la actitud que tienen de tener todo ser humano, hermanos, cuando nos postramos a servirle a Dios. Fuimos llamados a posicionarnos en la fe de Cristo, no en la fe de Memo, no en la fe de mi abuelita o mi abuelito o de mis antepasados, en la fe de Jesucristo. Ahí es donde está el poder. Dice, para que ante el nombre de Jesús, escuchen esto, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y debajo de la tierra, para que todos los seres celestiales se humillen ante la presencia del nombre de Jesús, todos los ángeles a su servicio, para que todos los que están en la tierra alaben el nombre de Jesús, todo lo que respira alabe el nombre del Señor, que es el nombre de Jesús. Con cimbalo, con danza, con lo que sea, que alaben al Señor. Y sabes que también los que están debajo de la tierra, todos los muertos, hermanos, los seres de los que fueron sacados del cielo, los ángeles caídos, todos se doblegan ante el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dice, y toda lengua, aquí va, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él recibió su gloria, hermano, su gloria siendo glorificado fue en la cruz, para que de esa manera le trajo gloria al Padre Celestial. Para que ya nadie le diga a nadie Padre, porque nomás hay uno. Hay nomás un Padre espiritual y nos está esperando en el cielo. Mandó a su Hijo, siendo Él Dios, siendo Él el Padre, se hizo uno de nosotros. Dejó sus privilegios divinos a rescatarnos de las garras de la muerte del mentiroso Satanás. Para que mucha gente entre a la fe, mis hermanos. Es bien importante que reconozcamos este mensaje. Siguiendo en Mateo, mis hermanos, en el capítulo 23, del 1 al 12. Dice, no le puse al 20, tiene que ser el versículo 20, mil disculpas. Dice, entonces, esta es una historia, mis hermanos, de cuando Jesús estaba hablando de las enseñanzas de los maestros. Llega una tía de él y le dice, pon a tus primos en tu reino a comando de los meros meros. O sea, allá en Filipenses está diciendo que no se crean más, que se pongan a servir. Pero la gente de este mundo razonamos diferente. Queremos
posición y título. Dice: entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta es su tía, hermano. Está hablando de Juan y de Santiago. No del hermano de Jesús, el primo de Jesús. La tía dice: te vengo a pedirte un favor. Se puso ella entendió que el reino de Dios estaba a la mano. Le dijo: ponlos a tu diestra, a tu izquierda y tu derecha. Jesús le respondió: no sabes lo que pides. ¿Sabes a qué se refiere, hermano? A los dos criminales que vimos allá en orden Filipenses. Fue llevado a la muerte en una cruz como los criminales. Le dijo: no sabes lo que pides. Él tenía un corazón compasivo. ¿Cómo va a poner una madre a sufrir? Le dijo: no sabes lo que pides. Fíjate, por eso dice que tienes algún corazón compasivo. El tema de ahora va a ser trabajar en adquirir el carácter de Jesús. Dice: ¿acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Ellos querían su posición. Dice: Jesús les dijo: es cierto. Beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Van a recibir mi copa amarga. ¿A qué se refería Jesús? Que aún viendo el sacrificio, muchos no iban a creer en Él. Que tú vas, hermano, a predicarle a tu familia, a tus hijos y verás cómo sufre uno. Si tenemos un corazón compasivo para que la gente sea salva, no nomás mis compañeros de trabajo, sino mi propia familia, que no reciban el mensaje de Cristo, que no quieran cambiar su caminar, su vivir de este mundo. Miran cómo cala. Es una copa amarga que se bebe todos los días en oración, pidiendo la salvación de todos mis familiares, de todos mis compañeros de trabajo, la gente que Dios pone en mi caminar, en mi diario caminar, bien sea en el trabajo, en la vida cotidiana, y que les invitas a recibir a Cristo. Dicen: estamos bien. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Fíjate, hermano, cómo está al revés las enseñanzas de Cristo de las del mundo. Dice: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Fue obediente en la cruz y murió como los criminales. Es lo que dice en Filipenses: el que quiera ser líder va a ser un siervo primero, un esclavo. El que quiera ser primero de todos ustedes será un esclavo. Pues aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir a otros, a los demás.
Punto número 2, hermanos, el posicionarse en la fe es el expectar el honor y privilegio que viene de Dios. El posicionarse en la fe es el expectar el honor y privilegio que viene de Dios y no de la gente. Esdras capítulo 7, versículo 11, dice así, mis hermanos, este rey, como cerramos con Daniel, este es el rey que mandó a afincar otra vez el templo de Jerusalén, una vez que fueron rescatados de Babilonia. Dice, hermanos, así, la siguiente es una copia de la carta que el rey Artajerjes le dio a Esdras, el sacerdote y escriba que estudiaba y enseñaba los mandatos y decretos del Señor a Israel. Fíjense, hermanos, es el Viejo Testamento, ¿ok? Dice, de Artajerjes, rey de reyes, el sacerdote Esdras, maestro de la ley del Dios del cielo, saludos. Yo decreto que cualquiera israelita de mi reino, incluidos los sacerdotes y levitas, pueden ofrecerse como voluntario para regresar contigo a Jerusalén. Por la presente, yo y mis 7 consejeros te ordenamos que averigües la situación en que están Judá y Jerusalén, basado en la ley de tu Dios, la cual está en tus manos. Artajerjes reconoció al siervo Esdras, que aún siendo sacerdote tenía más compañeros que estaban queriendo ir a restaurar para seguir parados en las promesas de Dios. Dijo, ve y hazlo, pero ten mucho cuidado de hacerlo de acuerdo a lo que está escrito. Presten atención cómo Dios usa a un rey que lo reconoció, su manera, sus caminos, a que hagan lo que está escrito. Mandó a Esdras, dice, también te encargamos que lleves contigo plata y oro, los cuales presentamos como una ofrenda voluntaria al Dios de Israel, quien vive en Jerusalén. Además llevarás toda la plata y el oro que obtengas de las provincias de Babilonia, como también las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan para el templo de su Dios en Jerusalén. La hermosura, hermanos, de la fidelidad de Dios. Usarás estos donativos, dice el siguiente versículo, específicamente para comprar toros, carneros, corderos y las ofrendas de grano y las ofrendas líquidas correspondientes para que se ofrezcan todo en el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. La interpretación, hermano, la escritura está diciendo que ofrezcas tu vida como una ofrenda líquida, que vacíes tu vaso para el servicio de Dios. Por eso el apóstol San Pablo dijo, yo me he vaciado como una ofrenda líquida para con Dios. Te vamos a dar todo lo que le quitaste a Babilonia, todo lo que era de Babilonia que nosotros le ganamos para la honra de Dios. En otras palabras, mis hermanos, Él va a restaurar, Él va a comprobarte su promesa para la salvación de toda tu familia. Dice, mientras siempre y cuando tú ofrezcas esta ofrenda. Dice, el oro y la plata que sobren pueden usarse para lo que tú y tus colegas crean que sea la voluntad de su Dios. En cuanto a las copas que te confiamos para el servicio del templo de tu Dios, entrégalas todas al Dios de Jerusalén. Si precisas alguna otra cosa para el templo de tu Dios o para otra necesidad similar, puedes tomarla de la tesorería real. Yo, el rey Artajerjes, por la presente,
envío el siguiente decreto a todos los tesoreros de la provincia situada al occidente del río Eufrates. Deben darle a Esdras, el sacerdote y maestro de la ley del Dios del cielo, todo lo que él les pida. El rey va a mandar a un apóstol a ir a edificar el templo de Dios una vez más. Y va a utilizar todo su poderío para exaltar el nombre de Dios. Versículo 22 al 26, hermanos, el mismo Esdras dice: les darán hasta 3,400 kilos de plata. Fíjense, hermanos. ¿Verdad que es radical eso? Aquí mucha gente tiene un problema en dar $2. Fíjense la confianza de creer en el Dios del cielo. La reverencia de una persona que no era hebrea. Para que vean cómo el Dios viviente ha estado obrando, especialmente en aquellos como nosotros que hemos creído en el mensaje de la palabra de Dios. Y el rey Artajerjes fue uno de ellos. Si te vas a la historia, mi hermano, se casó con una hebrea, una israelita. Es una chulada de historia. Dice, hermano, el siguiente versículo dice: procuren proveer, les darás hasta 3,400 kilos de plata, 500 canastas de trigo, 2,100 litros de vino, 2,100 litros de aceite de oliva y sal en cantidad ilimitada. Presten atención, ¿ok? Le está dando el vino nuevo. Todo está representando el plan de Dios. El aceite representa la unción del Espíritu de Dios, que la mantenían para mantener las lámparas prendidas. Hagan acuerdo a lo que está escrito en el libro de la ley de Dios. No lo que dice Esdras, no lo que dice los demás sacerdotes, sus colegas, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y yo estoy dando todo lo necesario para que esto se lleve a cabo. Fíjense, mis hermanos, dice: procuren proveer todo lo que el Dios del cielo exija para su templo, pues ¿por qué hemos de correr el riesgo de provocar el enojo de Dios contra los dominios del rey y de sus hijos? ¿Saben la reverencia de este rey? Yo no quiero que caiga la ira de Dios. Él comprendió el mensaje de Esdras, de Habacuc, de todos sus contemporáneos, y hizo caso. Un rey, hermano, él prefiere no levantarle el enojo, la ira o el castigo de Dios contra mi propio reinado y contra toda mi descendencia. Mejor que el nombre de Dios sea alabado en el nombre de Jesús. Es lo que dijo el rey, hermanos. Dice: también decreto que a ningún sacerdote, levita, cantor, portero, sirviente del templo, ni a ningún otro trabajador de este templo de Dios se le exija el pago de tributos, derechos aduaneros o peajes de ninguna clase. Porque Dios ha sido bueno para conmigo, todo está proveído para todo aquel que sirve en el templo. Este es el rey del nuevo reinado, del nuevo poderío, del nuevo imperio. Y él sí se somete a Dios. Él hace todo lo contrario que hicieron los demás reyes, aparte de todos los otros imperios, y se somete a la voluntad de Dios para que vean a la gente que Dios va a proveer. Él está haciendo una fotocopia del Dios que vive. Está tomando la actitud y el carácter de Dios, que hay que servir a los demás. El rey Artajerjes, hermanos, cuando tú miras la historia de este rey, está sobrenatural esta cosa. Y para que un rey con tanto poderío haga este decreto, solamente es hecho por la guianza del Espíritu de Dios, porque comprendió el mensaje. Dice: y tú, Esdras, usa la sabiduría
que tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios. Fíjense, hermanos, para que gobiernen a toda la gente en la provincia situada al occidente del río Eufrates. Enseña la ley a todo el que no la conozca. Les vuelvo a repetir, enseña la palabra a todo el que no la conozca. Eso significa, es la verdadera traducción, mis hermanos, en el hebreo aquí. Es la Torah, que significa la palabra. Enseña la palabra a todo el que no la conozca. Cualquiera que se niegue a obedecer la palabra de tu Dios y la ley del rey será castigado de inmediato, ya sea por muerte, destierro, confiscación de bienes o encerramiento. Hay un precio a pagar. El no hacerle caso al llamado de Dios. Este rey comprendió el llamado, se humilló ante Dios y se hizo un siervo de toda la nación de Israel, mis hermanos. El siguiente imperio poderoso de los medos, de los persios, se somete a Dios. Versículo 12 al 15 en Filipenses dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaban con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense, lo que le puse en rojo ahí, hermano. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia. ¿Y qué más? Y temor. ¿Qué está haciendo el rey Artajerjes? Lo mismísimo. Quiero que sepan lo que predicaba Esdras, hermano, lo está predicando el apóstol San Pablo, lo estoy predicando yo. Es el mismo mensaje. No ha cambiado la palabra de Dios, no va a cambiar por nadie. Pero aquella persona, hermano, que se somete a Dios, Dios lo bendice, como dijo el rey. En vez de traerles el castigo a toda su hogar y a toda su descendencia, a todo su reinado. Dice, pues Dios, versículo 13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El rey comprendió eso. Vayan, hagan el templo. Yo estoy diciendo, este es su templo. Trabajen en ese templo. Cuiden del templo de Dios. No lo inmunden. Hagan todo, versículo 14, sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Sean buen ejemplo. Sean humildes. No pongan a nadie en pedestal, ni se pongan ustedes mismos en pedestales. Dice, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Sean un ejemplo. Sean un ejemplo, hermanos. Yo amo a mi hija, mas nunca la voy a forzar a que crea lo que yo creo. Si no quiere caminar con Dios, ya empezó a venir otra vez a la iglesia, hermanos, pero no significa que ya esté caminando con Dios. En vez de insultarla o correrla de mi casa, decidí servirle. ¿De qué otra manera vamos a ser ejemplo como gente de fe, hijos de la casa de Dios, si nos comportamos indiferentes a los que uno ama? Si no empiezas con tu propia casa, no puedes servir en la iglesia. Acuérdense que la iglesia son ustedes. No que vengan acá al templo. Posicionándose en la fe de Cristo, punto número 3, dice, el posicionarse en la fe es el exaltar y vivir en las promesas de salvación de Dios, como lo hizo Artajerjes, el rey. El posicionarse en la fe es el exaltar con todo lo que hagas y vivir en la promesa.
de la salvación de Dios. Él nos dio la salvación ya, hermanos. Él es bueno y quieren que ustedes desenvuelvan la misma actitud que está en Cristo Jesús. El mismo mensaje fue presentado a los profetas, hermanos, para que todos nosotros comprendamos para qué fuimos llamados. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Que aún él siendo Dios, se humilló a ser siervo de todos, muriendo en la cruz, obedeciendo al Padre y morir en la muerte. Y en la muerte en una cruz. El carácter o el prepararse a servir a Dios, que es lo que vamos a empezar estas siguientes 2 semanas, es tener la actitud de Dios, el carácter de Cristo. El carácter o el prepararse a servir a Dios es y siempre será el resultado de identificarse con Cristo Jesús durante nuestra estadía en la tierra. Una vez que tú te identificas con Dios, que confiesas a Cristo como tu Salvador, te estás identificando con Él y el resultado va a ser que vas a tener la misma actitud de Jesús. Que no vas a pasar juicio sobre aquellos que son pecadores o los que están en la iglesia sirviendo, como dijo el Señor Jesús. Hagan todo lo que ellos les digan, mas no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que enseñan. Dice, si ya eres parte de esta fe y estás posicionado en servir a su iglesia, gloria a Dios. Les voy a repetir, hermano, el servir no es solamente aquí, en estas 4 paredes, es en nuestra vida, en su hogar, en su trabajo. Gloria a Dios. Si has estado descuidando tu llamado, hoy es el día de restauración para servir en el reino de Dios. Si nunca has entregado tu ofrenda de sacrificio para el reino de Dios y no has participado en su salvación, hoy es el día de tu salvación, especialmente a los que nos están viendo por la televisión. Una confesión de fe. Una confesión de fe es todo lo que el Señor requiere para ser miembros de la iglesia, del templo de Dios. Vamos a dar gracias, vamos a orar en el nombre de Jesús, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú nos sigas desenvolviendo a recibir la actitud de Cristo Jesús en nuestras vidas, Padre. Danos la fortaleza de no pasar juicio sobre de nadie, Señor, pero de tener el mismo deseo de sacar almas para tu reino, de rescatar almas de las garras del diablo. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tú sigas iluminando nuestras mentes y nuestros corazones con tu palabra, para ser fieles seguidores de Cristo y interpretar tu escritura con la sabiduría del Espíritu, no con la propia, para ser eficaces, Padre, en el servir en el reino de Dios. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí el día de ahora, Padre, por los que no vinieron, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Padre, sigo orando, Padre, con gran clamor para que tú traigas más fieles a la iglesia, Señor, que adhieras más gente a tu congregación, Padre. Que nos des el corazón de servir a todos, Padre. Señor, yo oro para que tú abras la puerta, Padre. Si es en ti y en tu plan, Padre, de proveerme, Señor, el camino que se me ha abierto, yo oro en el nombre de Jesús para que tú seas exaltado en toda esa decisión, Padre. Si es tuya, que se lleve a cabo, Padre, y que el negocio prospere en el nombre de Jesús. Padre, tú sabes mi sentir y mi corazón. Y también sientes mi carga, Señor, del que no he tenido tiempo para el ministerio de Cristo. Y oro, Padre, para que si es tuya esa puerta que se abrió, Padre, tú seas el recibidor, para que tu nombre sea honrado y exaltado en ese negocio. Te doy gracias, Padre, y te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahí está, hermano. Está bien, hermano. No, está bien. Ahora se la perdió Panchito, hombre, esta petición tan grande. No, hermano. Thank you. Está bien, hermano.
Sí, me acompañaron, si no está solito ahora. Anoche me tocó trabajar toda la noche, cuando llegué corriendo estaba todo ya como dormidón. Mira, mira, Tina, para no, sí, estamos orando, hermano.